en su mente la idea de que en algún lugar usted le va a servir al Señor. Alguien dice amén. No se acomode mucho la silla porque le he hecho picante, le he hecho hormigas para que le pique. y no se amolde mucho la silla porque usted no vino a calentar silla. Usted vino a ser restaurado, a ser salvo, restaurado, preparado y enviado. Está aquí, está aquí. Aleluya. Y el llamado de Dios en tu vida, el propósito de Dios en tu vida, en el desarrollo profesional o en todas las áreas de tu vida, tiene que verse cumplido de una manera plena, de una manera completa, de una manera abundante, como así Cristo lo quiere. Estás donde estás, porque Dios tiene un llamado para ti. Estás donde estás, en el trabajo. Estás donde estás en tu familia. Estás en la posición que te encuentras, en donde te encuentres, porque tiene Dios un llamado para ti y un propósito para ti. No estás trabajando donde estás trabajando porque no había más nada que buscar. No sé si me hago entender. No estás en el lugar donde te encuentras porque no había más nada y mi modo pues ese es. No tienes la pareja que tienes porque mi modo, todos son feos, pero este es el menos feo. No sé si me hago entender. Y entonces todos son feos, pero este es el menos feo. Pues como es el menos feo, pues este es el que yo tengo. No estás ahí por casualidad. Estás ahí por un propósito y por un llamado de parte de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién eres en tu trabajo? ¿Quién eres en tu relación? ¿Quién eres en tu hogar? ¿Quién eres en los demás lugares? ¿Qué eres o qué haces en esos lugares? ¿Alguien más? ¿O alguien que deja pasar las oportunidades? ¿O sencillamente alguien que está estableciendo el reino de los cielos? Aleluya. Cuando Cristo dijo, aquella vez que Él resucitó y antes de partir, en Mateo 28, Él dice, toda potestad ha sido dada en los cielos y en la tierra a mí. Cuando Cristo dijo eso y le dijo a los discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos ¿a qué? A todas las naciones. Y usted dirá, pues pastor, porque como le dijo a ellos que vayan a todas las naciones a ser discípulos, pues entonces eso le toca a ellos, que va a estar viajando de país en país. No, el Señor se estaba refiriendo, ¿cuál es tu nación? ¿Cuál es tu territorio? Recuerdan que Dios le dijo a Josué, todo lo que pise tu qué, tus pies será que tuyo. Pues en tu trabajo cuando tú entras, eso me pertenece a mí, esta es mi nación y aquí yo voy a establecer el reino de los cielos. Él te encomendó a eso. Aleluya. Me gusta la película de Dios no está muerto. God is not dead. Por si acaso hay alguien speaking English aquí en la casa. Me gusta la película porque el muchachito se paró en su ¿qué? Posición a establecer el reino de los cielos allí donde estaba. El detalle fundamental de esa película fue un detallito. La película está extraordinaria, pero el detalle más importante fue cuando el pastor le dijo a ese muchacho, ¿sabes qué? Puede ser que el profesor te avergüenza al frente de todos ellos, pero puede ser que todos los que están allí, todos esos estudiantes, sea la única oportunidad que ellos tengan de escuchar de Cristo. Así que, aunque el profesor te gane, menciona a Cristo, que a alguno de ellos le va a despertar la curiosidad. Ese fue el asunto de la película completa. Y de hecho, cuando él estaba explicando, comenzaron muchos a preguntar, ajá, ¿y por qué? Y esto, y el profesor se molestaba porque habían personas que ya le estaba interesando lo que él ya estaba diciendo. Tú no sabes si tal vez tu compañero de trabajo mañana parta de este sitio, de esta tierra. Tú no sabes para dónde va a ir y tal vez la única vez que pueda escuchar de Cristo es la vez que usted le hable con su modelo, con su ejemplo, con su carácter, con su forma de ser. Está aquí, aleluya. Y con las palabras que tal vez usted le vaya a decir. ¿Alguien dice amén? Muy bien. Entonces, ¿conoces por qué estás en el lugar donde estás? Esas son dos preguntas bien importantes. Si no estás viendo que ese propósito se cumple de manera plena, de manera abundante, si se está viendo afectado por ciertas conductas o actitudes internas o situaciones externas, es que no conoces, o tal vez no estás creyendo, o tal vez no estás viviendo en tu posición.
¿Ok? Pasé bastante tiempo del año hablando de lo que Cristo hizo por gracia para nosotros. Para que haya la transformación en nuestra vida a algo más grande, sencillamente tenemos que conocer qué fue lo que Cristo hizo por gracia para nosotros. Pero ahora, conociendo eso, ¿qué hago yo con lo que Él hizo para mí? ¿Ok? Y si no estás viendo que ese propósito se cumple, es que no es, y se ve afectado por ciertas conductas internas o actitudes o situaciones externas, es que no conoces uno. O si lo conoces, no estás creyendo. O si estás creyendo, es que no estás viviendo tu posición. Y hay gente entonces que cuando ve el dolor, hay gente entonces que cuando ve la ansiedad, hay gente entonces que cuando ve la enfermedad, hay gente entonces que cuando ve la discordia, hay gente entonces que cuando ve la adversidad, piensan que esa es su posición. Piensan que es allí donde yo estoy destinado, porque siempre ha habido discordia, porque siempre ha habido adversidad, porque siempre ha habido ansiedad, porque siempre ha habido enfermedad. Pues entonces esa es mi cruz. ¿Ven? Y entonces piensan que esa es su posición. Aleluya. Por eso es que dice la palabra, o más bien dice la palabra, que los que creen son ¿qué? Hechos nuevas. Y entonces, si son hechos nuevas criaturas, ¿por qué todavía hay conductas o reacciones que no deberían estar? Entonces, si somos hechos nuevas criaturas, ¿por qué hay temores, dudas o preocupaciones de lo que ha de acontecer? ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Hemos sido una creación nueva en nuestro espíritu, pero eso tiene que manifestarse en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no hemos ajustado nuestro pensamiento, nuestra mente a lo que ya Cristo hizo en nuestro espíritu. No hemos sometido lo que hay en nuestros pensamientos a lo que Cristo ha estado depositando a nuestro interior. Aleluya. ¿Y por qué no he sometido mi mente, mi pensamiento a lo que Cristo ha hecho en mi interior? Porque no he creído, no he conocido o no estoy viviendo en qué posición estoy. ¿Me siguen? ¿Alguien dice amén? Muy bien. Entonces, en la palabra dice específicamente, mi pueblo perece. ¿Por qué? Aquellos que conocen más tiempo la palabra. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. No dice porque le oren. No dice mi pueblo perece porque no hay un pastor que le ore. Mi pueblo perece porque no hay un líder que lo ponga en oración. Dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y conocer qué? Conocer cuál es la posición mía en Cristo Jesús. Déjame tomar agua y darle un aplauso al Señor. Aleluya. Es que ya llegué a tercera y ya mismo vamos pajón. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Gracias, Jesús. Porque cuando ya llego en tercera, pues entonces ya estoy en una posición que entonces ya he vivido otras cosas y ya estoy en posición de anotar. Diga conmigo, pero hoy me posiciono, lo creo y comienzo a vivir lo que el Padre depositó en mi vida. ¿Alguien dice amén? Yes. En este texto que leímos vemos principios de autoridad. Principios. Recuerden que el Señor es a base de principios espirituales, ¿verdad? Y nos establece principios, son como guías, es como la visión de Dios para nuestras vidas. Son como guías en las que Él nos dice, camina de esta manera y lo vas a haber hecho, porque ya está. Lo único es que tienes que caminar de esta manera. Y en este texto que leímos, en esta porción bíblica, vemos principios de autoridad que Cristo quería transmitir en ese tiempo y que hoy quiere transmitirlo a nuestras vidas. Escucha bien, el creer en la autoridad dada
y vivir en esa autoridad manifiesta el milagro que esperamos. El creer y vivir en la autoridad dada por Dios manifiesta el milagro que esperamos. Escuche, el milagro ya está hecho porque dice la palabra, lo leímos la semana pasada o trazada, en Efesios 1:3, que Él nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición. Ya está todo hecho. Pero de que esté depositado en nuestro espíritu, escuche esto, a manifestarse a nuestra vida natural, hay un espacio. Somos tres: cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu. ¿Ok? Entonces, ya está depositado allí porque dice toda bendición espiritual. Él fue a tu espíritu y lo depositó. Pero de ahí traspasarlo a nuestro ¿qué? Mente, a nuestra vida emocional, física. Entonces, ocurre cuando creemos y establecemos y vivimos bajo la autoridad de Cristo y comenzamos a ejercer esa autoridad. ¿Está aquí? Entonces en ese momento se manifiesta el milagro que tanto estamos esperando. ¿Alguien quiere ese milagro? El oficial sabía cuál era su posición. Y leímos que el hombre le dice a Jesús, él viene a donde Jesús a pedir sanidad, tiene una necesidad, y Jesús le dice, pues voy contigo a sanar. Y el oficial le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Ya el oficial estaba entendiendo lo que era la gracia. En otras palabras, por más que yo me porte bien, nunca voy a estar a tu altura, Jesús. ¿Ven? Ya estaba entendiendo cuál era la gracia. Él le dice, tú eres muy grande y si lo haces es sencillamente por gracia, porque no soy digno de ti. Ya le está estableciendo un principio de gracia. Está diciendo, no se trata de lo que yo soy, sino se trata de lo que tú eres. ¿Alguien dice amén? Entonces, él le dice, envía la palabra. ¿Por qué? Porque él vive en una estructura de gobierno. Él entiende lo que es la autoridad delegada. Él entiende lo que es la autoridad dada. Y dice que envía la palabra porque yo estoy bajo ¿qué? Autoridad de mis superiores. Y yo tengo gente bajo mi autoridad. Y él está dando allí precisamente un principio de autoridad y de posición. Él vivía en una estructura de gobierno y el conocerla, a él le daba la certeza sencillamente de que lo que él declara está hecho. ¿Usted quiere ver hecho lo que usted está declarando? Viva bajo el principio de autoridad. Aleluya. ¿Está aquí? ¿Usted quiere ver hecho en su vida lo que tanto está esperando? Viva bajo el principio de autoridad. En otras palabras, Dios puso autoridad sobre nuestras vidas. No trates de irte por encima de esa autoridad. Matrimonios en la casa no es que haya competencia de quién sabe más y quién manda. Es que Dios puso el orden. El hombre es la autoridad y cabeza de la casa. Mujer, no trate de irte por encima porque nada va a ocurrir. Siempre va a haber contienda. ¿Alguien dice amén? Yes. Entonces, principio de autoridad. Obviamente el hombre tiene que someterse a Cristo. Él no solamente conocía cuál era su posición, sino que creía que esa posición le daba la autoridad. Entonces vivía con esa autoridad y sencillamente las cosas sucedían. Sencillamente las cosas sucedían. Primero, si desea que algo se sujete a ti, en tus hijos, si quieres que tus hijos se sujeten, si quieres que algo en tu trabajo se sujete a ti, si quieres que en tu ministerio algo se sujete a ti, si quieres que los demonios se sujeten a ti, sencillamente usted tiene que estar sujeto a la autoridad puesta por Dios sobre usted. Si no aprendemos a estar sujetos a la autoridad dada por Dios a nosotros, no esperemos que otra cosa se sujete a nuestra autoridad. Hay gente
que Dios le da la palabra y serás evangelista. Y vas a evangelizar a tanta gente. Entonces inmediatamente quieren irse a predicar, quieren irse a reprender demonios, quieren irse a salvar gente, quieren irse a sanar gente. Y de repente el pastor le dice, vamos. Tranquilito, tranquilita, vamos de esta manera, vamos a entrar en este proceso, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a estructurar las cosas de esta otra manera. Y de repente, pues como no era lo que esperaba escuchar, pues no le gustó y sigue por ahí para abajo y se va por ahí a predicar y a ser evangelista porque Dios le dijo, y de repente se da cuenta que ni un catarro se le sujeta. Aleluya. Reprende un catajo y tose más. Y de repente en su casa el matrimonio es un revolú. ¿Por qué? Porque no se sujetó. Está aquí, aleluya. Pero no solo ahí, de la misma manera vienen personas a pedir consejos. Lo hemos visto una y otra vez, tantas veces desde que comenzamos. Es más, desde que éramos líderes de juveniles allá en Manatí, le dimos consejos a tantas personas y buscamos la dirección de Dios para darle el consejo con la dirección del Padre. Y como no era lo que esperaban escuchar o como no era lo que les gustaba, ¿qué hicieron? Cogieron el consejo, lo echaron a un lado para no decir, ¿verdad? Palabra un poco más vulgar, lo echaron al zafacón. Entonces lo echaron a un lado y luego se están lamentando porque sucedió lo que sucedió, por no seguir sencillamente el principio de autoridad. El Señor tenga misericordia de estas vidas, pero conocemos gente que hoy por hoy están divorciadas por coger 5 o 10 palabritas que les dimos. Esto es lo que ocurre. Hagan esto. Y sencillamente tomarlo y echarlo a la basura. ¿Qué podemos hacer? Nada más. Y hoy por hoy, divorciados, hoy por hoy, en tantos líos, por no seguir la autoridad. Es sencillo. Si usted pasa por una escuela que está a 15 millas, a 30, ¿qué va a pasar? Si lo coge la autoridad, le va a meter el ¿qué? El ticket. Y después estamos esperando que hayan una amnistía. Eso mismo está buscando aquí una amnistía, a ver si le quitan un 60%, porque la autoridad me dio varios tickets. Y no es eso, sino que el récord está dañado. No es récord penal, sino el récord de tu licencia. Y cuando vas a buscar la licencia para sacar el permiso o renovar para poder conducir en ley y estar bien en Cristo, entonces la licencia no la puedes sacar porque tienes varias multas. Aleluya. Principios naturales en principios espirituales. ¿Está aquí? Yes. Gracias, Jesús. Es que si no te sujetas a la autoridad, no esperes que algo se sujete a ti. Sencillo. Es que si no te sujetas a la autoridad, no esperes que algo se sujete a tu vida. Está claro el orden. Vamos a la palabra, lo dice allí, en el versículo 9. Mira el orden, como lo dice el oficial romano. Dice en el versículo 9, lo sé porque estoy bajo ¿qué? La autoridad. Diga conmigo, estoy bajo la autoridad. Dice, de mis oficiales superiores. Entonces dice, y tengo autoridad sobre mis soldados. El orden, estoy bajo ¿qué? Autoridad. Y tengo autoridad. Él no dijo porque yo tengo autoridad y dejó para lo último la autoridad que estaba sobre él. Él estableció claramente, primero, yo estoy bajo autoridad. Conozco mi posición, conozco dónde estoy, creo en mi posición, vivo mi posición porque estoy bajo autoridad. Y luego dice, entonces
yo tengo gente bajo mi autoridad. Yo digo vayan y ellos van. Digo vengan y ellos vienen. ¿Qué le da la llave a él? De decirle a los que están bajo él, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. ¿Qué es lo que le da la autoridad y la llave de hacerlo? El establecer primero que está bajo ¿qué? Autoridad. ¿Está aquí? Yes. ¿Me siguen? ¿Alguien dice amén? Entonces, si no te sujetas, no esperes que algo se sujete a ti. Aunque el consejo no te guste, si viene de la autoridad, ¿viene de dónde? De la autoridad. Aleluya. Y casi siempre el que está en autoridad es porque ve más arriba, ve más allá. Y a lo mejor el consejo no te guste, pero la autoridad está viendo que ese consejo te va a llevar a tu propósito. Alguien dice amén y le da un aplauso al Señor. Cada paso que damos como pastores, nos sujetamos a la autoridad que Dios puso sobre nosotros, nuestros pastores. Y sobre todo a la autoridad máxima que es Cristo. Segundo principio, el oficial se dirige a Jesús porque reconoce la autoridad que hay en Cristo. Él reconoce y ve la autoridad que hay en el Señor. Y de lo primero que debemos estar seguros para nosotros conocer cuál es nuestra posición es saber cuál es la autoridad de Cristo. ¿Está aquí? Lo primero que debemos saber, nosotros conocer, creer y vivir, para entonces estar en nuestra posición, es precisamente saber, conocer cuál es la autoridad de Cristo. Si todavía no estás totalmente convencido cuál es la autoridad de Cristo, entonces difícilmente sabrás cuál es tu posición. Dice Mateo capítulo 28 versículo 18. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda ¿qué? ¿En dónde? Y en la tierra. Vamos a leer de nuevo. Se me ha dado ¿qué? Poca, un cuarto, la mitad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todo está sujeto ¿a quién? A Cristo. Lo primero que debes entender es que cuando dicen la palabra su nombre es sobre todo ¿qué? Nombre. Es que Él tiene autoridad sobre todo. En otras palabras, sobre tu dolor tiene autoridad. Sobre tu coraje tiene autoridad. Sobre tu mal humor tiene autoridad. Sobre tu depresión tiene autoridad. Sobre tu enfermedad tiene autoridad. Sobre tu crisis financiera tiene autoridad. Sobre tu matrimonio tiene autoridad. Sobre todas las cosas, Cristo tiene toda autoridad. Aleluya. Tienes que estar seguro de eso y creerlo sencillamente. Este es uno de los primeros pasos, saber y conocer que todo está bajo su autoridad. Todo está bajo sus pies, lo sabemos. Y todo fue puesto bajo los estrados de sus pies. Todo está bajo sus pies. Y sin importar cuán imponente se vea. Sin importar cuán imponente se vea lo que afecta a tu propósito. Sin importar cuánto afecte o más bien imponente, poderoso se vea lo que afecta a tu propósito, todo está bajo la autoridad de Cristo. Dígale que está a su lado, todo está bajo la autoridad de Cristo. Su nombre es sobre todo nombre.
Dice la palabra que no hay otro nombre dado en la tierra a los hombres en el cual ¿qué? Podamos ser salvos. Su nombre es sobre todo nombre. Aleluya. Entonces quiere decir, y le hago una pregunta, ¿cómo usted se dirige a Cristo? Como aquel que tiene tal vez un poco de autoridad, como aquel que tal vez puede ser que pueda, valga la redundancia, con mi crisis, pero tal vez no. ¿Cómo nos dirigimos a Cristo? Cristo, ¿tú podrás con esto que yo no puedo? Si Él tiene toda autoridad, quiere decir que Él puede con todo lo que nosotros no podemos. Entonces, ¿cómo nos dirigimos a Él? A veces nos dirigimos a donde Cristo como si Él no tuviera toda esa autoridad. Si alguien es sincero, dice, es verdad, pastor. Es verdad. En serio, Dios, en serio, este trabajo, en serio. En serio pasa esto. Y Cristo acá arriba, pero tú no ves que yo te puse ahí para transformar ese lugar. Aleluya. Yes. En serio sucede esto, pero no estás viendo que yo estoy contigo y todo lo que pise tu pie es tuyo. Gracias, Jesús. El oficial claramente tenía una necesidad apremiante. Lo sabemos. ¿Qué pasó? Había alguien enfermo. Uno de sus soldados, uno de sus servidores estaba enfermo. Entonces él tenía una necesidad. Y aunque estemos en autoridad, escúchame bien, no quiere decir que no tengamos necesidades. Siempre va a surgir el momento de una necesidad en algún área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es allí donde se pone a prueba nuestra autoridad y nuestra posición. El hecho de que estés posicionado no quiere decir que no surge una necesidad. Esa necesidad te dice a ti y te recuerda, o más bien viene a poner a prueba realmente si crees dónde estás parado y si estás viviendo donde estás parado. Él le pidió al Señor. Quiere decir que él estaba en juego. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Que vino Jairo a pedirle a Jesús por la sanidad de su hija y le dije que ya estaba en juego, ya estaba en camino, ¿verdad? Pues ya él vino, le pidió a Jesús. Quiere decir que ya está en juego. Él vino donde Jesús, ya estaba en juego. Pero no reclamó desde la pena, no reclamó desde el dolor, no reclamó desde el temperamento, sino que reclamó desde su autoridad. En otras palabras, él no dijo, Padre, esta crisis es tan grande, Padre. Si tú supieras. Esta crisis es tan grande, Padre. Mister, esta crisis. Si tú supieras qué grande. Y Dios diciéndole, dile al monte, cuán grande soy yo. Si tú supieras. Abrí mi corazón. Ok, no, ese cántico no. No sé si puedas quitármela. No sé si puedas acordarte de mí. El oficial romano le dijo, Padre, tengo tal situación. Solo declara y será hecho. Miren la diferencia del cómo acercarse a Cristo. Miren la diferencia de cómo acercarse a la máxima autoridad. Decirle, Padre, ¿tú crees que puedas? Versus decirle, Padre, solo decláralo. Aleluya. Y será hecho. ¿Y sabes qué hizo la segunda oración? Le creó un asombro a Cristo. ¡Wow! Mira la fe de este tipo. ¡Aleluya! Y yo declaro que Cristo en estos días y todos tus días va a ser ¡wow! Mira la fe de mis hijos en pacto eterno. ¡Wow! ¡Qué brutal! Brutal es una palabra hebrea, griega, orocobeña. Aleluya. Entonces, otro punto es que hasta aquí vemos
que todo se sujeta a Cristo. Y que cuando tú declaras y le dices a Cristo, decláralo porque estará hecho, lo que estás diciendo es, mi propósito o lo que detiene mi propósito sencillamente se tiene que sujetar a tu autoridad. Punto. Y entonces hasta aquí hemos visto que todo se sujeta a su posición, todo se sujeta a su autoridad. Pero el detalle es que eso no se quedó allí. Vemos que el oficial se dirige a Cristo, pero Cristo todavía no había muerto y no había resucitado. ¿Ok? Él se dirige a Cristo, pero eso no se quedó ahí, sino, escúcheme bien este detalle, y todo lo que le he explicado es para este mensaje, ya está. Cristo compartió su posición y su autoridad con usted. Aleluya. Gracias, Jesús. Cristo compartió su posición y su autoridad con usted y conmigo. En Mateo 28 él dice, toda autoridad me ha sido delegada, ¿verdad? En los cielos y en la tierra. Después él dice, vayan y hagan discípulos. En otras palabras, yo tengo la autoridad, los que van a ir son ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le estoy dando esa autoridad, ¿verdad? Pero vamos a verlo más claro en Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, pues nos levantó de los muertos. Ya no vivas como un muerto porque Él ya te levantó. Aleluya. Vive en la autoridad. ¿Junto con quién? Separado, al lado, detrás, debajo. ¿Cómo? Junto. ¿Y cómo es junto? Uno pegado ¿con qué? Con el otro. ¿Junto con quién? Con Cristo. ¿Y qué pasó? Nos sentó. ¿Con quién? Con Él. ¿Con quién? Con Cristo. En los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando lea la palabra, léela bien. Aleluya. Estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. Todo lo que pase debajo de Cristo pasa debajo de tus pies también. ¿Por qué? Porque estás juntamente con Cristo. Ahí está diciendo, Cristo te está compartiendo su posición. Cristo está compartiendo su posición con nosotros. Él está a la diestra del Padre. ¿Dónde usted está? En la diestra del Padre. No está hundido en el dolor. No está hundido en el desánimo. No está hundido. Está sentado a la diestra del Padre. Tu mente tal vez es la que te está llevando a ver que estás hundido en el dolor. Pero realmente estás posicionado con Cristo a la diestra del Padre sobre todas las cosas. Dice que la tierra es que es su trono, los cielos, perdón, es su trono, y la tierra son los estrados de que de sus pies. En otras palabras, en la tierra es donde Él pone los pies. ¿Usted tiene un sillón reclinable? No. Pues un día vaya a casa, tengo 3. Aleluya. No es que me gusten, no, ¿qué va a ser? Es que son cómodos. En casa tengo 3 sillones reclinables. Y es como decir, yo me siento aquí, este es el cielo, y donde se ponen las piernas en el reclinable, allá, para descansar allí plenamente. Y cuando uno se sienta en un sillón reclinable, no es lo mismo una silla así. En un sillón reclinable, tú estás como que no puedes hacer nada. Si se cae algo, pues se cae y no te puedes mover porque estás seguro, confiado, estás tirado para atrás. No sé si me hago entender. Entonces dice la palabra que Dios está con sus pompis en el cielo y sus piernas están en la tierra. El estrado de sus pies es la parte esa que se levanta de reclinable, es donde están los pies de Dios. Y dice la palabra que en el mundo tendrán aflicciones. ¿De dónde se produce la aflicción? Del mundo. Y entonces dice la palabra que el mundo está bajo sus pies. Quiere decir que todas las
aflicciones están ¿dónde? Bajo sus pies. Y Dios está sentado para atrás allí diciendo, todo está bajo mis pies. Y dice que estamos sentados juntamente con Él. Quiere decir que las aflicciones están debajo de tus pies. Recibe esta palabra. Están allí. No las busques encima de ti. Están debajo de ti. Aleluya. No me agites, que me da calor. Y se va la compostura. Ya dije hasta Pompi, imagínate. Se va la compostura. Eso lo editan del mensaje. Que no vayan a ser que algunos religiosos tengan que convertirse de nuevo. Gracias, Jesús. Los zumba, olvídate que el religioso se convierta. Y si todo está bajo los pies de Cristo, quiere decir que todo está bajo nuestros pies también. Por eso es que Dios le estaba diciendo a Josué, todo lo que pise tus pies son ¿qué? Es tuyo. Entiéndelo. Es tu posición. Entienda que es por gracia, no nos las ganamos. El oficial romano se lo dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Ahí le estaba diciendo a Jesús, yo entiendo que no me gané esta autoridad. Que no me gané la autoridad que tengo. Que a mí me la dieron, me la delegaron. La autoridad que estamos es por gracia, pero no la dieron. Quiero que entienda esto. ¿Quiere un poquito más para que lo sepa? ¿Quiere un chichirín más? ¿Alguien dice amén? ¿O hasta aquí está bien? No, amén, un poquitito más. Dice Apocalipsis, Apocalipsis, pastor. Apocalipsis 1:6. Dice Apocalipsis 1:6. Entonces Jesús le dijo a los oficial romano, se repitió, pero no se preocupe que tengo la Biblia aquí. Apocalipsis 1:6 dice, Él ha hecho de nosotros, ¿de quién? De nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Está hablando de Jesús que nos hizo ¿a quién? A nosotros, reyes y ¿qué? Sacerdotes. A Él sea toda la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Amén. Él nos hizo ¿qué? No solo que nos posicionó con Él, sino que nos hizo reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Reinado tiene que ver con gobierno. Entonces quiere decir que a usted lo hizo gobernante. ¿Se acuerdan la traducción de lo que es cuando Él dice, yo he venido a sanar los corazones quebrantados? El sanar implica vendar el corazón. Y esa palabra en hebreo tiene un significado que es gobernar. Y aprendimos ese día cuando vino la pastora Yajaira que cuando Dios gobierna, ¿qué sucede? Hay restauración. Pero no solo eso, sino que Él nos dio la autoridad a nosotros, de nosotros poder gobernar nuestras vidas. Aleluya. ¿Está aquí? Yes. Él te dio autoridad para gobernar sobre aquello que ha estado tratando de gobernarte. Allí se produce la restauración. Gobierno nos hizo reyes, nos hizo gobernantes y nos hizo sacerdotes. En otras palabras, nos hizo administradores. El sacerdote lo que hace es administrar el servicio. Nos hizo administradores ¿de qué? De ese gobierno. Aleluya. Entonces no hay tal cosa de decir, es que esto me domina. Ay, que usted si supiera, pastor. Es que yo trato, pero no la cante. Es que, tú sabes que me gobierna y va. Pues no sé cómo, porque no sé por qué. Entonces, lo zumbé, ya está, lo zumbé. Lo dije.
Lo dije, pastor, lo dije. ¿Sabes qué? Dios te hizo administrador para que no lo digas y lo gobierne. Dale un aplauso allí al Señor. Para que te administres tu temperamento, para que administres tu carácter y puedas gobernar sobre él. Usted no se imagina cuántas veces hemos querido decirle 2 o 3 cabezones que hemos visto en nuestra vida como líderes, pastores o en Cristo, sencillamente sin ser líderes. ¿Cuántos cabezones hemos visto y hemos querido decirle cabezoncito? Mira, muchachos, pero Dios nos hizo administradores y gobernantes. Y hemos querido ser así. ¿Cuántas veces ha querido coger por el teléfono? No, es que me tiene que escuchar. Ahora sí que sí, me va a escuchar. Y eso que puso en Facebook, y eso que puso en Twitter, si usa Twitter, y eso que puso en WhatsApp, y eso que puso aquí, y es que me va a entender. Ya tú verás, deja que llame, porque le dijo a fulano, y el fulano le dijo a fulano Mengano, y Mengano le dijo a y llegó a mi oído, y ya tú verás, que ahora es que me va a conocer a mí quién yo soy de verdad, y va a saber que yo soy más que ella, o más que él, o más que fulano, o más que fulana, y ya tú verás que ese pastor, o ya tú verás que esa oveja, o ya tú verás que ese familiar, o ya tú verás que me va a escuchar. Eso no pasa. No, aquí no. Estoy dándole ejemplos que yo he visto en otros lugares. ¿Alguien está aquí? Yes. No quiero predicarle una fantasía. Quiero que veamos la realidad de nuestras vidas. Y ahí el reinado y el sacerdocio se fue por la ventana. Y Dios te dice, te posicioné en lugares celestiales. En otras palabras, eso no debe afectar tu vida. No debe tomar control de tu temperamento. No debe tomar control de tu carácter. No debe afectar, punto, tu vida. Y segundo, te di autoridad, gobierno y capacidad de administrar tu vida. Entonces, ¿sabes qué? Que nuestra pelea no es con el diablo. Nuestra lucha es aquí. El diablo no puede hacer nada si ya está desarmado. Ha sido desarmado en la cruz del Calvario. Ya él no tiene nada que hacer en contra tuya. El único que hace es tratar de mentirte, más nada. Entonces nuestra lucha no es con el diablo. Nuestra lucha es entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestro llamado, creerlo y vivirlo. Por eso les dije y comencé diciendo que el infierno, el mejor secreto que guarda es que los hijos no conozcan cuál es su posición. Y les digo más, ese secreto lo guarda y se regocija el infierno cuando un pastor lo sabe y no se lo dice a la iglesia, teniendo temor de que la iglesia se ofenda. Pero como yo lo quiero y lo amo tanto a usted, y yo sé que lo está confrontando, es porque sé que lo estoy posicionando. Alguien le da un aplauso al Señor. Y estoy destapando, y si hay un tornillo que hace crack, crack, es que estamos rompiendo y destapando las mentiras del infierno. ¡Aleluya! Déjame seguir. En Lucas capítulo 10, versículo 19. En Lucas 10, 19 dice, miren, esto es Jesús hablándole a los discípulos. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo
Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlo. Nada les hará daño. Él es una referencia a cuando Dios nos envía en nuestro propósito. Está enviando a los apóstoles, sus servidores, sus seguidores, que hoy somos quienes, nosotros. ¿Ok? Y es una referencia. Entonces nos está diciendo a nosotros claramente: tiene autoridad sobre cualquier poder que venga del enemigo. Lo que le acabo de decir. El diablo, déjalo endiablado allá, ¿dónde está? No lo traigas para acá el asunto. ¿Qué va a hacer si tú tienes autoridad sobre él? Ya está ahí. ¿Ven? Tienen autoridad. Entonces, Jesús, su posición y su autoridad, la que reconoció el oficial romano, hoy, te la dio a ti, a usted, a cada uno de nosotros nos dio esa posición y nos dio esa autoridad. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Y otro versículo y con esto termino. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En la Reina Valera lo dice: Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, leyendo bien el versículo, vamos a leerlo bien. ¿Quién dice Dios que va a venir a autodisciplinarnos o a darnos dominio? Según el versículo, ¿quién es el que tiene que dominarme a mí? ¿Dios? Yo mismo. Ahí no dice Dios te va a dominar. Ahí no dice Dios te va a disciplinar. Ahí no dice eso. Ahí dice: te dio espíritu. En otras palabras, reinado, gobierno y sacerdocio. Te dio la autoridad de que tú mismo, autodisciplina es yo mismo me disciplino. Aleluya. No espera que Dios venga a cambiar tu carácter, porque ya Dios te dio el espíritu para tú mismo hacerlo. ¿Está aquí? ¿Alguien dice amén? No esperes que Dios venga a dominar tu temperamento, porque Dios te dio el espíritu para dominio propio, poder dominarte tú mismo. Les digo todo esto para decirles el mensaje, que son 2 minutos. Y ya, con esto termino. Entonces, si Cristo nos posicionó, nos puso en el lugar con Él, nos dio su autoridad. Autoridad que no necesariamente hay que estar presente para que las cosas ocurran. Jesús no fue a sanarlo, lanzó la palabra. ¿Ven? No hay que estar presente, sino lanzar la palabra. Si Dios nos dio su posición, si Cristo nos dio su autoridad, entonces es tiempo de gobernar lo que nos gobernaba. Es tiempo de dominar lo que nos dominaba. Ya no le achaquemos a los abuelos míos, ya no le achaquemos al enemigo cosas que sencillamente son costumbres heredadas que nosotros tenemos que cambiar. ¿Está aquí? Yes. Hay cosas que en cierto sentido las hemos dominado, pero hay otras que no las hemos dominado. Ya ha pasado un tiempo y aún así eso sigue tomando el control. Así que no podemos esperar que venga Dios a dominar algo en nuestras vidas. Escuche bien.
No podemos esperar que venga Dios y que un culto de esos maravillosos me pongan la mano encima y que yo cuando me pare de ese día, de ese piso, o ese día yo salga de esa iglesia, ya, todo cambió, no voy a ser igual, el temperamento no va a ser igual. No. Yo lo llegué a pensar una vez en mi vida. No, el día que yo vea esa película, yo sé que Dios me va a trabajar tan y tan profundamente en mi interior que yo voy a ser diferente. Al otro día era igual. No espere que eso ocurra en su vida, no. Por lo general, cuando oro por la gente es porque voy a darle una palabra. No me corresponde a mí transformar tu vida, porque Dios te dio el Espíritu para hacerlo a ti. ¿Está aquí? Yes. Entonces, no esperemos que Dios venga a dominarnos. Él nos dio la autoridad para hacerlo. ¿Sabes qué? Nosotros somos su iglesia, su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Escuche bien esto. Que cuando usted está en un lugar, parte de Cristo está en ese lugar. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y hay un decir, ¿verdad? Que hemos repetido: este no deja la cabeza porque la tiene pegada, ¿verdad? Ese es el pastor. Ok, no se lo diga a nadie. No deja la cabeza porque la tiene pegada. Pues no puede ser que la cabeza se deje en el templo y que mañana en el trabajo no llegue el cuerpo. O más bien, no llegue la cabeza y llegue el cuerpo solo. Escucha, Cristo no va a hacer nada en tu casa que no sea a través de ti. Cristo no va a hacer nada en tu trabajo que no sea a través de ti, porque el cuerpo de Él eres tú. Entonces, si el cuerpo, no me cuquen, ¿qué está haciendo el cuerpo? Porque si yo le digo: esta pierna muévete, esa pierna se mueve. Pues entonces el cuerpo estará haciendo lo que la cabeza está diciendo. Aleluya. O la cabeza está para un lado y el cuerpo está para otro. Si mi cabeza está para allá y mi cuerpo para allá, ¿qué yo voy a hacer? Me voy a quedar donde, en el mismo sitio que siempre estuve. Gracias, Jesús. Entonces, en mi trabajo hago lo que la cabeza dice que haga. En mi relación hago lo que dice la cabeza que haga. En mi familia hago lo que dice la cabeza que haga. Aleluya. Somos el cuerpo. Los amo. Si nos dio la autoridad, nos toca a nosotros decidir dominar, decidir reinar sobre aquello que no me permite vivir en plenitud. No esperes que Dios venga a reprender lo que opera en ese familiar. Dios te dio la autoridad para reprenderlo. Y va a ocurrir en tu vida el milagro, la bendición, cuando creas que has sido posicionado por Dios. En otras palabras, cuando te canses de lo mismo en tu vida. Tu posición es reinar en vida. Diga conmigo: mi posición es reinar en vida sobre el dolor, la duda, el temor, la enfermedad, sobre la crisis familiar, sobre la crisis económica, sobre la crisis emocional, sobre la crisis temperamental. Esa es nuestra posición. Te hizo rey aquí, no que reinarás en el cielo. Aquí.
A veces somos como que un poco incongruentes. Le cantamos, tu presencia es el cielo para mí. Y cuando nos toca tomar nuestra posición, pensamos tener que esperar a estar en el cielo. Pues si su presencia es el cielo para mí, pues mi cielo ya está aquí. Ajá. ¿Vivimos lo que cantamos o cantamos por cantar? Aleluya. Yes. Ya nada de lo que le mencioné tiene control sobre usted. Usted tiene la autoridad. Por Cristo, por gracia, tiene el poder sobre todo eso. Dáselo fuerte al Señor. Dice la palabra, resista al diablo y él tendrá que huir de ti. No dice, Dios saca al diablo de aquí. No, dice, resístelo. Él se va, punto. Resistirlo es pararte de frente en tu posición y decirle, el que tienes que irte eres tú. Ese es el orden. Él mismo lo sabe. Pero mientras usted no lo sepa, él sigue merodeando. Gracias, Jesús. Ya no diga no puedo más, porque tienes el poder. Solo tienes que creerlo. Y dice la historia que leímos que Jesús quedó asombrado por esa fe. Esta es la clase de fe que asombra al Padre. El ver que sus hijos no viven en el complejo, sino que por fin pueden ver dónde están posicionados. Así que cuando trate de manifestarse lo que te controlaba, cuando trate de salir a la luz lo que te controlaba, toma tu posición, establece tu autoridad y dile, tú lo que me dominabas a mí en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, ya no me dominas más. La pena ya no me domina más. El complejo ya no me dominas más. El mal temperamento ya no me dominas más. La duda ya no me dominas más. La inseguridad ya no me dominas más. Estoy posicionado juntamente con Cristo. Dale un aplauso al Señor.